Bienvenido a la segunda lección de nuestro curso Postmodernidad. Hoy hablaremos sobre la era de la cultura moderna. En la anterior clase hemos hablado sobre conceptos, ¿no? Sobre los conceptos dentro de la posmodernidad, como por ejemplo lo que es la modernidad, ¿no? Sobre los conceptos que es la posmodernidad, la ultramodernidad, la globalización, así también los desafíos, ¿no? De la posmodernidad frente a la iglesia actual, ¿no? Habíamos, en este caso, hablado de estos temas y hoy ciertamente continuamos con nuestra segunda lección, que vendría a ser la era de la cultura moderna, ¿no? O el pensamiento o la filosofía de la cultura moderna, ¿no? La filosofía de la cultura moderna. Dentro de ello tenemos estas preguntas que queremos lanzarnos. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Es interesante que en esta cultura moderna, ciertamente la verdad era prácticamente como honrar algo valioso, mientras que en la posmodernidad, ¿no? La verdad se cuestiona. Ahí está la diferencia, ¿entienden? ¿Ya? La verdad en la cultura moderna se apreciaba como algo importante, mientras que en la cultura posmoderna la verdad se cuestiona, ¿no? ¿Qué puede, qué puede conocer realmente el ser humano? ¿No? El tema del conocimiento, el tema de la razón, dentro de la era de la cultura moderna, ciertamente era pues lo valioso, lo principal, donde, donde ciertamente en esta cultura moderna la razón primaba. La razón ciertamente era como una medicina. La razón era, en este caso, en esta cultura moderna, prácticamente que como un Dios que podría solucionar los problemas. Esa era esta cultura moderna, ¿no? La razón en su esplendor, podríamos decir. Y mientras que en la posmodernidad, ciertamente, pues esto baja. Ya no, en este caso, ya que en la cultura moderna, ¿no? Realmente uno tenía que usar la razón, pero en la cultura posmoderna ciertamente cambia esto. Y vamos a verlo en su momento, ¿no? Otra pregunta en este caso es, ¿cuál es el fundamento de la realidad? ¿No? Son preguntas que ciertamente nos llevan a poder pensar de aquella época. Son preguntas que nos llevan a meditar ciertamente de cómo era exactamente esta era de la cultura. Mira, cuando hablamos de la era o de la cultura moderna, ciertamente se dice que el modernismo era pues, como dice, era moderna, ¿no? Era moderna e influencia en el cristianismo. Mira, cómo realmente el modernismo, ¿no? Cómo el modernismo, de qué manera esta era moderna ha influenciado en el protestantismo, de qué manera esta era moderna ha influenciado en el cristianismo. Ciertamente, en esta era de la cultura moderna,
se habla sobre paradigmas. Sobre paradigmas. ¿Y qué queremos decir con paradigmas? Ciertamente una manera de ver el mundo, una manera diferente de pensar, ¿no? Una manera diferente de pensar. En este caso, ciertamente, como dice ahí, comprender el cómo el cambio de paradigma moderno transformó la manera de entender la verdad, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué manera este cambio de paradigma influenció, transformó al ser humano, a la naturaleza, el progreso, la ciencia y por último podemos decir la fe cristiana? Es como decir prácticamente hoy en día nosotros nos preguntamos en qué era vivimos, ¿no? ¿En qué tiempo vivimos? Ciertamente el tiempo que ahora vivimos realmente es una época diferente de pronto a la época de la era moderna, obviamente en la fe cristiana, ¿no? Es diferente en este caso. Entonces, es por esa razón, es por esa razón, ciertamente tenemos que conocer cómo era la influencia de la fe, de la era moderna en la fe cristiana. Y de tal manera, empezando en este caso, llegando al término de la era moderna, ¿no? Al término de la era moderna, ciertamente podemos preguntarnos en este caso, ¿no? Según Samuel Salinas, en sus páginas 41 al 51, allí Samuel Salinas, el escritor Samuel Salinas, ciertamente desarrolla el modernismo y la era moderna. Dentro de ello, en este caso viene esta gran pregunta: ¿qué características tiene una persona que piensa como un hombre o una mujer moderna? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las características que lleva? ¿Ya? Una persona cuando piensa como un hombre o como una mujer moderna. Miren, en nuestro curso, o sea, el manual de nuestro curso, allí ciertamente señala que no existe una definición única de lo que es el modernismo, ¿ya? No existe una definición precisa, no hay una definición sencilla de lo que es la modernidad. Es por esa razón existen diferentes filosofías. Es por esa razón existen diferentes cosmovisiones, sistemas sociales, corrientes intelectuales que realmente a lo largo de la historia, ¿no?, han estado desarrollándose. Entonces, la modernidad o la era moderna se tiene que entenderse, ¿no?, como un proceso histórico amplio, un proceso histórico amplio, no simplemente como una época determinada por una fecha, en este caso, ¿ya? Mira, Samuel Salinas, por ejemplo, ¿no? Cuando habla del inicio de la era moderna, Samuel Salinas va a decir, esto varía, y eso es lo que va a decir Samuel Salinas en este caso. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera prácticamente varía en este caso? ¿Ya? Ahora un ratito. Ahora sí, ¿ya? Entonces, ahí viene, ¿no?
El manual que les he alcanzado, el manual de clases que les he alcanzado, allí justamente destaca que la modernidad ha producido un cambio de paradigma de proporciones gigantescas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un cambio, que hubo un giro, ¿ya? Que hubo un giro bastante amplio, que hubo un giro bastante gigantesca. ¿De qué? De paradigma. Puesto que ciertamente cuando se habla en este caso de paradigma, ¿no es cierto? Así como decía al inicio, ciertamente es pues en este caso, ¿no? Un nuevo modelo, perdón, ¿qué podemos decir? Un modelo, ya. Paradigma, un modelo. Paradigma es un modelo. Paradigma es un patrón, ¿ya? O un conjunto de ideas. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve en este caso el paradigma? Sirve justamente como una referencia para que uno pueda entender, para que uno pueda comprender algo, ¿no? Pensar o actuar, ¿no? Es como decir, por ejemplo, un paradigma antiguo, podríamos decir, el líder debe mandar y los demás obedecer, ¿ya? Un paradigma antiguo. Mientras que un paradigma nuevo podría ser, ¿no? El líder debe servir, enseñar y desarrollar a los demás. O sea, quiere decir, en el antiguo se decía, por ejemplo, el líder debe mandar y los demás tienen que obedecer. Pero esto, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, cambia. Entonces, hoy en día ya no se entendería que el líder debe mandar y los demás deben obedecer, sino que hoy en día se tendría que entenderse, el líder debe servir, debe enseñar y desarrollar, ¿no? A los demás, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos ciertamente de paradigmas, estamos hablando de nuevos modelos. Ahí, ese es, de nuevos modelos. Entonces, quiere decir que en la era moderna, prácticamente los modelos antiguos ciertamente se quedaron, en otras palabras, como obsoletos, ¿no? Como obsoletos. Entonces, como se quedaron como obsoletos, en este caso, saldría ahora algo nuevo, un modelo nuevo. Por eso, este paradigma o los modelos nuevos han cambiado ciertamente las cosmovisiones, los nuevos modelos de pensar, los nuevos modelos ciertamente de mirar, ¿no? Tanto a la fe, tanto al mundo, tanto a la sociedad, tanto al hombre, ciertamente ha afectado, y a eso llamamos las cosmovisiones. Y la palabra cosmovisión viene a ser prácticamente en este caso cómo, ¿no? Cómo nosotros, cómo uno ve al mundo, ¿ya? Ese es cómo ver al mundo. En este caso, las nuevas paradigmas o los nuevos modelos dentro de la era moderna han afectado ciertamente a las creencias, o sea, a la fe cristiana, aún al mundo académico, la cultura, la política, la ciencia, el cristianismo. Ciertamente ha afectado los nuevos modelos de pensar, los nuevos modelos ciertamente de ver, en este caso, al mundo.
Miren, mira, la modernidad, en este caso, lo que ha hecho es cuestionar muchas de las estructuras intelectuales que habían sido heredadas prácticamente a lo lapso de la historia. Por eso la pregunta dejó de ser únicamente como esta: ¿qué ha recibido la humanidad de la tradición? Y comenzó a ser ahora: ¿qué podemos conocer mediante nuestra propia razón? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer mediante nuestra observación y mediante nuestra experiencia? Es más, incluso la experiencia ya correspondería ya en este caso a la era o a la época posmoderna, puesto que en esta época posmoderna ciertamente uno ya no se centra en este caso en la razón, ya no se centra en observar, en poder analizar, en poder en este caso buscar los detalles, sino que directamente se va a la experiencia, ¿no? Es como decir prácticamente, ¿no? Yo quiero sentir, no quiero estudiar, sino yo quiero sentir. Justamente en esta parte de la posmodernidad, justamente vamos a hablar bastante de ese tema, ¿no? Cómo es la fe en medio de la posmodernidad. Puesto que esta era moderna prácticamente es algo breve, algo conciso, que nos va a servir en este caso para poder desarrollar dentro de la posmodernidad. ¿Ya? Miren, las características o algunas características de la era moderna son estas, ¿no? Encontramos, dentro de la era moderna, encontramos cuatro grandes cambios para comprender la modernidad. En primer lugar, se habla, ¿no? Del primer cambio. ¿En qué consiste este primer cambio? La naturaleza sin referencia a lo sobrenatural, ¿no? Es decir, que la era de la cultura moderna empezó a interpretar el universo fundamentalmente desde la naturaleza y sus leyes. ¿Se entiende esto? ¿Ya? O sea, el hombre en la era moderna prácticamente, ¿no?, observó el universo, vio el universo. En este caso, vamos a decir, empezó a, luego después de ver el universo, luego después de observar el universo, en este caso lo que ha hecho el hombre es prácticamente empezar a investigar, empezar a interpretar, empezar a indagar desde la naturaleza mismo y desde sus propias leyes. En este caso, ciertamente, no hay una mirada más allá, sino simplemente de algo que ya existe, de algo que ya está hecho. Mira, René Descartes, ¿no? Este hombre propuso, ¿no? Esto, mira, comprender el universo como un aparato mecánico, ¿ya? Compuesto de materia, movimiento, leyes. Eso es lo que René Descartes ha propuesto. Dijo ciertamente, ¿no? Claramente que el universo está compuesto de tres aspectos: materia, movimiento, leyes. ¿Ya? Entonces, observamos a Isaac Newton, ¿no? Observamos a Isaac Newton.
Entonces, perdón. Entonces, ¿ya? Decía Isaac Newton, ¿no? Desarrolló físicas que contribuyeron a una comprensión matemática, la mecánica del universo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Se fortaleció la idea de que la naturaleza podía explicarse mediante leyes físicas, sin recurrir necesariamente a una intervención sobrenatural para poder explicar cada acontecimiento. Estos hombres como René Descartes y así también como Isaac Newton, ciertamente ellos pusieron su mirada fundamental, en este caso, en algo que ya existe, en algo que ya prácticamente está dada, en algo que ya prácticamente eh, eh, el hombre mismo ve, pero lo que hace es apartar, descartar lo sobrenatural, ¿no? Ahí viene la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre poder explicar científicamente un fenómeno y negar la existencia de Dios? Y créanme decirles que esta pregunta permite distinguir entre ciencia, naturalismo, ateísmo y fe cristiana. ¿Por qué, ¿Por qué ciertamente esto? Porque en la era moderna, ciertamente aún fue una de las eras donde realmente aún crecieron ¿no? en amplitud, por ejemplo, lo que es el ateísmo, ¿no? Lo que es el ateísmo, lo que es el naturalismo, ¿no? Pero por otro lado también la fe cristiana, ¿ya? Por otro lado también la fe cristiana. Ahora, ahora, el segundo cambio, ¿no? El segundo cambio es la razón y el individuo. Mira, la modernidad había desplazado el énfasis desde la autoridad eclesiástica hacia la capacidad de la mente individual. Ahí tenemos a Bacon, ¿no? Donde destacó esta observación, experiencia. Ahí vino el método inductivo. Ahí vino la investigación de la naturaleza. Y su pensamiento había contribuido al desarrollo del método científico moderno. Otra vez tenemos ahí a René Descartes, ¿no? Este famoso frase, pienso, luego existo. Mira, esta frase de René Descartes, pienso, luego existo, era lo que realmente, en este caso, había primado en la era de la cultura moderna. Y esta misma frase cambió en la era posmoderna. En la era posmoderna ya no sería pienso, luego existo. En la era posmoderna ya no sería esto, sino en la era posmoderna sería siento, luego existo. ¿Ya? Cuando René Descartes desarrolla este pensamiento, se dice que coloca la reflexión racional del individuo en un lugar central. O sea, quiere decir que hay que reflexionar racionalmente, ¿ya? Ese es lo central. Eso es lo que transmitía René Descartes, ¿no? La razón es fundamental, ¿no? La razón es principal. Hay que usar la razón.
era la que primaba en la cultura moderna. Es más, y es por esa razón, ¿no? Otro de los cambios, la razón como criterio. La modernidad comenzó a confiar profundamente en la capacidad de la razón humana para descubrir la verdad. ¿Qué pensamos de eso nosotros? Mira, así como estamos viniendo de aquellos grandes filósofos, de aquellos grandes pensadores que ciertamente observaron, vieron, y termina prácticamente en este caso que la razón es como un Dios que hay que confiar. Entonces, a través de la razón, ¿no? A través de la razón o con la razón humana vamos a descubrir la verdad. Miren, el material que tenemos allí explica que la razón llegó, en este caso en la era moderna, a considerarse capaz de proporcionar criterios para pensar correctamente sobre la realidad y alcanzar la verdad. Mira, con la razón en la era moderna, uno pensaba llegar a solucionar el problema del hombre. Con la razón en la era moderna, el hombre pensaba solucionar prácticamente el problema de la sociedad, el problema del hombre. Pero cuando vamos a las escrituras, esto es lo contrario. Esto es, eh, estos pensamientos o estos criterios de la razón prácticamente que se desarrollaba según las escrituras, ciertamente es diferente. Ahora, la pregunta ¿es la razón humana el juez supremo de toda la verdad, incluida la revelación bíblica? ¿Qué decimos frente a esta pregunta? ¿Ya? ¿Es la razón humana el juez supremo de toda la verdad, incluido la revelación bíblica? A ver, mis hermanos, vuestra participación a esta pregunta, a lo que venimos pensando, viendo en este caso de la era moderna, cuando se habla de la razón. A ver, mis hermanos, vamos. ¿Podría repetir la pregunta, profesor, por favor? Ahí usted tiene la pantalla. ¿Es la razón humana el juez supremo de toda la verdad, incluida la revelación bíblica? Particularmente, a mi criterio personal, no, porque la razón humana tiene un límite. Ahora, pero la fe, la fe cristiana, la fe, el hombre que cree en Dios, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios es infinito y Dios es el que ha creado prácticamente, absolutamente todo lo que existe acá en la tierra. Entonces, no estoy de acuerdo con eso porque la razón humana simplemente es finito. Muchas gracias, profesor. La razón humana es finito. Interesante. ¿Alguien más, por favor? Yo, maestro. Adelante, hermano Beach. Bueno, yo a lo que estoy entendiendo sobre la pregunta, yo creo que la respuesta muy corta es un no, pero también surgiría una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el ser humano se tiene lo que es la razón. Claro, ¿quién proporciona esa razón, por ejemplo? Dios nos creó, por ejemplo, ¿no? Con lo que es la raciocinio. Entonces, yo pienso que la razón se sirve, como Santo Tomás de Aquino define, por ejemplo, que la razón se sirve como una sirvienta, por ahí. Porque sí, y claro, eso obviamente la razón no, humana no es juez supremo.
Vale, pero se sirve para poder entender, por ejemplo, cuando vinimos a la fe, las cosas reveladas por el Señor, ¿no? Y no se contradice con la fe. Bueno, eso es lo que yo entendería al respecto. Gracias, maestro. Excelente, Vilch. Interesante, mira, la razón se sirve, ¿no? Para la fe cristiana, entender la fe cristiana. Hermano Clever, Sí, profesor. ¿estaba levantando tu mano? ¿O Ah, quién no, es? no, disculpe, profesor. No, no, no. No, disculpe. Correcto, correcto. Hermano Raúl, Pastor, igualmente, no, la razón humana no es el juez supremo de toda verdad. Y no, para ser más concreto, tal vez, acotando lo que dice el hermano Clever, o sea, una mente finita no puede entender a un Dios todopoderoso, que es una mente infinita. ya, correcto. Mira, algo importante, con esto, recuerden, con esto no estamos negando la razón, porque la fe, por ejemplo, la fe razonable, la fe es razonable, no estamos negando la razón. Lo que sí negamos es que la razón no puede ciertamente ocupar el lugar de Dios, puesto que el pensamiento dentro de la cultura moderna es pues la razón como un Dios, a donde el hombre acudió prácticamente a su capacidad, que con su capacidad el hombre puede solucionar, ¿no? Que con su capacidad el hombre puede llegar a descubrir la verdad. La razón no es malo, no estamos negando la razón. Lo que sí niego es prácticamente que la razón no sea como un Dios, ¿ya? ¿Alguien más de pronto? Claro, hermano, claro, de hecho. ¿Alguien más? Bueno, Nathan, Pastor, pienso de que obviamente la razón humana no podría ser un juez supremo, ¿no? Para toda verdad, ya que, como mis hermanos también ya dijeron, la mente humana o la razón humana es limitada, es corta. Y por eso, pero sí nos ayuda, eso sí, nos ayuda a entender a la fe, ¿no? Ya que la fe sería algo más grande, algo eh, más grande que la misma razón, pero la razón en sí no podía ser, digamos, al menos para mí sería una herramienta necesaria para poder entender algunas cosas, eso sí, pero no podría ser el juez supremo de toda verdad. claro, de hecho, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos juez supremo? Puesto que en la era moderna, pues era eso era, pero ahora no podemos entender tal cosa, ni mucho menos como creyentes, prácticamente, ¿ya? Bien, continuando entonces. Pastor, Adelante, mano. pastor, una opinión también. Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, a la razón se le ha exaltado en el campo de la filosofía, ¿no? En la edad moderna. Entonces, cuando se habla de filosofía así de manera holística, o sea, general, siempre vamos a tener dos polos, ¿no? Lo que es la razón y lo que es la fe. Entonces, ¿qué dicen los filósofos? Donde que en el campo de la razón va a haber siempre discusiones y en el campo de la fe no va a haber discusiones porque con la fe se cree. Entonces, claramente ahí se define de que la razón no puede entender las cuestiones de fe, entonces es limitado. Entonces, Exactamente. por ello Pablo también dice, justamente en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Entonces,
claramente ahí señala que la razón es limitado, ¿no? Entonces, solamente en el campo de la filosofía en la edad moderna lo han exaltado demasiado, ¿no? Claro, claro, obviamente, ¿no? Así como nos Juan dice, ¿no? Por ejemplo, la razón es incuestionable. ¿Por qué? Porque es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Es por esa razón es incuestionable. Mientras que, perdón, en este caso, ¿no? La fe es absoluto, incuestionable, mientras que la razón ciertamente es una herramienta para descubrir, ¿no? Para avanzar, para indagar e investigar, ¿ya? Bien, hermano, excelente, ¿no? Muy bien, continuando, ¿ya? El tercer cambio es la creencia en el progreso. ¿Y en qué consiste esto? ¿No? Una de las características fundamentales de la modernidad fue su confianza en el progreso, ¿no? O sea, hacia el lado de, cuando hablamos del progreso, estamos hablando hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, el futuro es mejor que el pasado, ¿ya? La mentalidad moderna mira hacia adelante, ¿no? Para para el pensamiento moderno, ciertamente el futuro representa superación. El futuro representa libertad, desarrollo, conocimiento, transformación social. Así se entiende prácticamente, así se entendía realmente el tema del futuro como un progreso dentro de la cultura moderna. En segundo lugar, el ser humano puede construir su propio futuro. Mira, la modernidad prácticamente desafió, ¿en qué? En este caso, como dice, la modernidad confió, ¿ya? La modernidad confió en la inteligencia. ¿Por qué? Porque realmente, por el tema de la razón, el esfuerzo, la ciencia, la educación, la organización social. Mira, la era, la era moderna, la era moderna, en este caso, no, lo que ha hecho era donde el hombre confiara en la inteligencia, ¿no? Confiara en el progreso, miraba hacia adelante. Y como tercer aspecto, vemos algunos diversos proyectos de transformación. El material menciona diferentes propuestas, por ejemplo, y pensadores que buscaban superar las condiciones existentes, entre ellos, ¿no? Ahí tenemos aquellos hombres como Locke, Marx, ¿no? Darwin, Freud. Y viene esta pregunta ahora. ¿Puede el progreso científico y tecnológico resolver por sí mismo los problemas espirituales y morales del ser humano? Y la respuesta en este caso sería de ninguna manera, puesto que las cosas espirituales no puedan en este caso eh, ser solucionados con algo tecnológico, ¿no? Porque son cosas espirituales. Las cosas espirituales se solucionan con las cosas espirituales. Lo mismo que en la hermenéutica se dice prácticamente que la Biblia se interpreta por la Biblia misma, y lo propio también en este caso, las cosas o los problemas espirituales se solucionan ciertamente con aspectos espirituales, ¿ya? Como cuarto cambio, tenemos el control y transformación, en este caso, de la naturaleza. Miren, la modernidad sostuvo que el estudio experimental de la naturaleza permitía producir inventos, tecnología, control de las fuerzas naturales, bienestar social,
crecimiento económico. Entonces, el ser humano moderno comienza, en este caso, a poder verse como capaz de transformar su propia realidad. El ser humano en la era moderna ciertamente era capaz de pronto ahí, ¿no? Meterse y realmente inventar. Obviamente, la era moderna es una era de inventos tecnológicos, obviamente, ¿no? De grandes inventos que hoy día realmente gozamos, ¿no? El material resume esta visión señalando que dentro de este paradigma, el ser humano llega a considerarse capaz de producir su propia salvación histórica mediante el progreso secular. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? El hombre se pregunta si yo como hombre soy capaz de poder inventar una taza, si yo como hombre soy capaz ciertamente de poder, en este caso, controlar la fuerza naturaleza. ¿Por qué no puedo ser capaz? En este caso, ¿por qué no puedo ser capaz? ¿No? ¿De qué? Capaz de producir mi salvación. Eso significa, ¿no? Buscar mi salvación ciertamente en mi propia capacidad, ¿no? Buscar mi salvación en mi propio conocimiento. Realmente son estos las debilidades de la era de la cultura moderna. Son las debilidades prácticamente que el hombre realmente hasta acá observando nos damos cuenta de que realmente está centrado en sí mismo. Con razón dice Juan, ¿no? Con razón dice el Nuevo Testamento, separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Frente a estos pensamientos, el hombre no puede buscarse su propia salvación en sí misma, ni mucho menos en su propio conocimiento, ni mucho menos prácticamente en su propia razón. Pero, lamentablemente, el pensamiento del hombre filosófico en la era de la cultura moderna, esa era una de las caras de la era de la cultura moderna, ¿no? Ahora veamos, todo este pensamiento dentro de la cultura moderna que está prácticamente centrado en el conocimiento, que está todo centrado prácticamente en la razón, ¿de qué manera influenció la era de la cultura moderna en el cristianismo? Mira, la modernidad como aliada. Se entiende que la modernidad puede considerarse aliada y enemiga del cristianismo. O sea, quiere decir, ¿ya? Dentro del cristianismo, la era de la cultura moderna se entiende como esta, como aliada y enemigo del cristianismo. ¿Ustedes creen que este pensamiento prácticamente hoy en día ciertamente podamos adoptar? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen mis hermanos? Mira, se está diciéndose que la modernidad puede considerarse como una aliada o como un aliado, como también como un enemigo del cristianismo. Así se entendía en la era moderna. Nosotros hoy en día, este término, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos de pronto observar el sistema del mundo, la tecnología, el crecimiento y el auge de la ciencia? Obviamente hoy en día es como un aliado, pero también como un enemigo. A ver, ¿qué piensan mis hermanos? Vamos.
antes de continuar. Pastor, Sí, hermano. yo creo que en la era moderna más se han confiado en en la razón, en la tecnología, en los grandes descubrimientos. Ahora su principal punto es la razón, ¿no? Entonces, eh, aparentemente es un aliado para quienes Dios, la fe, es solo simplemente un conocimiento. Pero la fe va más allá del conocimiento humano. Lo espiritual no se puede mezclar con la razón humana o con la filosofía, ¿no? Eh, la razón siempre va a decir, bueno, ver para creer, o sea, que lo convierte en ciencia, en conocimiento, decir, demuéstrame, ¿no? Entonces, el aspecto cristiano o la fe va más allá de lo que es la ciencia, así como la Biblia también lo dice. Entonces, en este aspecto, esta forma de ver y confiar en la razón, hasta estos días se ha enquistado en las congregaciones, ¿no? Creen que con conocer a Dios o decir que yo creo, ya me siento salvo, ¿no? Más bien es una forma de vida, una forma de entrega al Señor y permitirse gobernar. Entonces, en ese aspecto, aparentemente es parte del cristianismo, pero ha tenido consecuencias posteriores negativas para el cristianismo. Solamente ese factor. Interesante, hermano Samuel. ¿Ya? Hermano Elías, Champi. Patrón, muy buenas noches. Bueno, voy a participar. Bueno, nos señaló, ¿no? Que si verdaderamente la modernidad puede considerarse aliada y enemiga del cristianismo. En una parte, aliado, ¿por qué? La modernidad a veces existe ahora la tecnología, existe ahorita cómo estamos llevando esos estudios ahorita, que es mediante el MIT, y son, ¿cómo te puedo decir? Son aliados que nos ayudan a poder instruirnos más en el Evangelio y también en predicar en el Evangelio mediante lo que es el Internet y muchos, ¿no? Enemiga, ¿en qué sentido podría ser? En que tal vez también, ¿no? Mediante el Internet se puede divulgar muchas cosas, ¿no? Donde tal vez la gente se corrompe y la humanidad cada día se va, ¿no? De caída, ¿no? Eso sería, en mi opinión, hermano, sobre lo que es la modernidad, si puede ser considerarse aliada y enemiga. Aliada, sí, enemiga también. Interesante. Sí, gracias, hermano Elías. Oh, Raúl. Pastor, acotando a lo que dicen mis hermanos también, no, la tecnología es un mal necesario, sino que como cristianos también creo que tenemos que ver cómo lo usamos y cómo lo aplicamos. Por eso yo lo digo que es un mal necesario. Ujú. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Ya. Yo, maestro. Adelante, adelante, adelante. Bueno, yo estaba más pensando en que, bueno, estaba viendo lo que es el cristianismo, como por ejemplo, cómo ha influenciado lo que es en la modernidad. Claro, si ustedes, y bueno, si leemos algunos libros de algunos famosos escritores o de algunos teólogos muy reconocidos, vamos a encontrar, ¿no? Cómo es que ha sentado bases fundamentales, como por ejemplo la familia, o de manera eh, muy visible, muy fundamental para la sociedad, lo que es la cristiandad. De hecho, yo creo que la razón, por ejemplo, trabajó mucho en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la teología liberal, ¿no? No sé si recuerdan, algunos seguramente han llevado ese curso. Y básicamente ahí podemos ver cómo es que el cristianismo utiliza la razón, ¿no? Para poder defenderse de aquellos ataques filosóficos, ateístas, ¿no? Que es parte de lo que es el modernismo, de lo cual la razón se sirvió de mucho, pero también, claro, la parte negativa, ¿no? Que, por ejemplo, se llegó hasta negar los milagros, ¿no? Y eso vemos en la historia.
Bueno, ese sería mi comentario, maestro, respecto Gracias, del... hermano. Sí, 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 gracias, hermano. De hecho, por supuesto que sí, ¿no? Que más adelante igual vamos a estar hablando aún también del tema del que usted está indicando. Sí, obviamente. Obviamente, obviamente, ¿ah? Muy bien. Entonces, siguiendo. Sí, realmente la era moderna fue, por otra parte, una aliada, como también una enemiga. Aliada, una de las razones, realmente ya lo dijo, creo, uno de los hermanos, ¿no? Y la enemiga, obviamente, también, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Entre sus aspectos positivos, estuvo, dice, el desarrollo de herramientas intelectuales que ayudaron a los cristianos a estudiar la Biblia. ¿Qué significa? Que en la cultura moderna se ha intensificado el estudio del hebreo, el estudio del griego. Mira, eso es lo positivo de la cultura moderna. ¿Por qué? ¿Por qué prácticamente el estudio del hebreo? ¿Por qué el estudio del griego? Obviamente, ya que la razón primaba, entonces los teólogos en la era de la cultura moderna realmente aprovecharon ese auge de la razón e investigaron a estudiar profundamente, ¿no? Los idiomas en los cuales eh, la Biblia fue escrita, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que ciertamente el humanismo, la exégesis, ¿no? Gramático, histórica, que hoy en día realmente personalmente enseño, ¿no? Crítica de la teología escolástica, era la cultura moderna, ¿no? Y así podemos decir otros, ¿no? En este caso, aprovecharon mucho, en este caso también los reformadores, este tema, ¿no? Este espacio, ese tiempo, eso sería como parte de lo positivo, de lo aliado de la cultura moderna. Ahora, eh, el racionalismo moderno también había generado fuertes críticas contra la fe cristiana. Desafíos que realmente que provenían de aquellos pensadores como David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Darwin, Lenin. ¿Y quiénes eran estos hombres? Eran hombres ciertamente que realmente negaron a Dios, hombres que pusieron, ¿no?, su esperanza en ellos, no hombres que pusieron su esperanza en su conocimiento. Aún realmente ellos se hicieron Dios. Miren, eso era realmente el otro lado que el cristianismo de aquel entonces ciertamente enfrentaba. Por eso digo de que en la era de la cultura moderna es donde realmente creció tanto lo que es el ateísmo. De que hoy en día realmente podemos decir, no hay ningún ateo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ciertamente, que un ateo ciertamente hoy en día niega a Dios porque no quiere a Dios en su vida. Ahí tenemos un principio fundamental, que la razón humana pasó de ser una herramienta para conocer a convertirse en determinados corrientes en un tribunal ante el cual debía comparecer la revelación cristiana, ¿no? Entonces, dentro de la era de la cultura moderna, ciertamente, como dice nuestro material de estudio, donde encontramos que algunas nacieron o crecieron grandemente algunos corrientes protestantes que han adoptado de manera crítica, de manera premisa de la modernidad. Dentro de ello, el resultado es la teología comenzó a hacerse más.
O sea, ciertamente, en la cultura moderna, la teología, por ejemplo, empezó a pensarse. La teología empezó a hacerse. Por eso realmente hoy en día podemos decirte cómo podemos hacer la teología hoy en día y cómo se hacía la teología ciertamente en la cultura moderna. Mira, en la cultura moderna la teología se hacía realmente con mucha profundidad, con mucha profundidad, con mucha exégesis, con mucha hermenéutica, con tanta investigación de lo que hoy en día se hace ciertamente la teología. Es increíble que en los estudiantes de teología en este pleno siglo XXI ciertamente no exista realmente y no haya ese hambre, ese deseo justamente de usar la hermenéutica, el exégesis realmente para poder entender la Biblia. Hay una gran realidad hoy en día que el cristianismo no quiere estudiar la palabra. Les felicito a ustedes que se han desafiado. Obviamente todos estos estudios que nosotros le brindamos los docentes, para ustedes ciertamente es una pizquita nada más, es como una probada, porque el resto a usted le pertenece. A lo largo de su vida cristiana usted va a tener que seguir investigando, va a tener que seguir realmente trabajando. Pero si usted se queda con lo que usted ha aprendido en el seminario, simplemente no te ha servido el tiempo que estás perdiendo. Pero en la era de la cultura moderna, realmente el trabajo de la investigación, el trabajo de hacer teología era serio. Era serio. Miren, realmente, por otro lado, así como decimos, que las corrientes, ahí nacieron muchas corrientes. Y una de las corrientes es el antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano. Mira, hacer teología, uno de ellos es, mira, hacer teología centrada en el hombre. Ya creo que uno de los hermanos dijo, es hacer teología centrada en el hombre, es justamente la teología de la liberación. ¿Me entienden? Entonces vamos a decir, ¿cómo es posible que yo pueda hacer mi teología centrada en el hombre? ¿De qué manera? Viendo desde la necesidad. La teología de la liberación prácticamente hace su teología de la necesidad material del ser humano, mas no de la necesidad espiritual. Dentro de ello tenemos aquí estos hombres que ustedes lo van a llevar, o creo que han llevado ya el primer ciclo, la teología contemporánea. Cuando enseño teología contemporánea, hablo mucho de Schleiermacher, como Rudolf Bultmann, como Dietrich Bonhoeffer y así sucesivamente. Estos tres ejemplos importantes tenemos como Friedrich Schleiermacher, quien consideró consideró problemáticos para el hombre moderno algunos conceptos cristianos tradicionales, entre ellos son milagros, encarnación, muerte sustitutiva y sacrificial de Cristo. Rudolf Bultmann partió de la idea de que el hombre moderno no cree en milagros y propuso la desmitologización de la Biblia. ¿Ya? Para Schleiermacher prácticamente era problema un milagro. Era difícil de entender el milagro, era difícil de entender la encarnación. Para Rudolf Bultmann, ciertamente decía que en la Biblia hay mitos
hay que sacar esos mitos para que sea palabra de Dios. Esa era en este caso, la de Rudolf Bullmann. Léanlo, de este hombre, desmitologización. Porque se entendía de que para este hombre la Biblia estaba llena de mitos. La Biblia estaba llena de mitos. Como está llena de mitos, entonces hay que sacar esos mitos para que recién la palabra sea realmente palabra de Dios. Tenemos ahí a Dietrich Bonhoeffer. El material presenta su propuesta de un cristianismo sin religión, orientado al hombre moderno, considerado mayor de edad. Estos hombres realmente, de estos hombres son los que han nacido aún esta teología antropocéntrica. De estos hombres son los que aún realmente son raíces de la teología, ¿no? De la liberación. Así que, ciertamente, todos esos eran desafíos. Ahí tenemos el tema de la fragmentación dentro, estamos hablando en este caso 3 a 7, ya. La modernidad y la hermenéutica bíblica, por ejemplo, dentro de la era de la cultura moderna. Ahí tenemos 3 influencias modernas de la interpretación bíblica. La fragmentación. Ahí se entendía y se decía que la Biblia puede ser estudiada dividiéndola en partes, siguiendo una mentalidad de dividir y conquistar. Otro, la mecanización. Dentro de la hermenéutica en la era moderna era esto: el texto bíblico puede ser tratado como un sistema cuyo significado se obtiene mediante la aplicación precisa de un método. Separación del intérprete. Existe una tendencia en intentar excluir el proceso interpretativo, pasiones, prejuicios, ¿no? Perspectivas personales. Ahora viene esta pregunta: ¿es posible interpretar la Biblia sin ningún presupuesto previo? Ciertamente un desafío. 9. El método inductivo y el método deductivo, que aún hoy en día también se enseña en algunos seminarios. El método inductivo. En este caso, muchos cristianos han considerado o consideran superior al método inductivo asociado a la mentalidad moderna. El inductivo en este caso es, ¿no?, parte de observación particular para llegar a conclusiones generales. El método inductivo dice ciertamente que hay que partir, ¿no?, observando de algo particular para poder llegar a grandes conclusiones o a conclusiones generales. O sea, de lo chiquito a lo grande, eso en nuestro lenguaje, ¿no? De lo pequeñito a lo grande. Y el método deductivo vendría a ser parte de principios generales para poder llegar a conclusiones particulares. Lo opuesto del método inductivo es el deductivo. De lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño, eso sería. ¿Y cuál es el punto de discusión en este caso? El objetivo no debe ser simplemente declarar un método bueno y otro malo, sino comprender cómo los presupuestos filosóficos pueden influir en nuestra manera de leer la Escritura. Por eso es importante conocer ciertamente para poder hacer una buena teología, aún los filósofos que realmente negaron la fe cristiana, como también filósofos creyentes que partieron, ¿no?, desde las Escrituras.
10. Consecuencias en el protestantismo. El material identifica algunas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias de la era de la cultura dentro del protestantismo? Es el individualismo. El énfasis en el derecho individual a estudiar la Biblia podía producir diversidad y división doctrinal. Mira, ¿por qué hoy en día hay tantas iglesias protestantes? Es exactamente por la era de la cultura moderna. Es exactamente por el individualismo. Es exactamente, realmente por el uso de la razón que no era guiada, que no es guiada muchas veces por Dios. ¿Por qué hay tantas sectas? Es por esa razón. Del uso de la razón sin Dios. El uso de la razón sin Dios ciertamente lleva a un sectarismo. ¿Ya? El anti-intelectualismo. Algunos sectores han reaccionado contra la modernidad, rechazando incluso elementos positivos del pensamiento moderno. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de pronto por ahí que decía Gigi Ávila, decía que el televisor es el cajón del diablo, que no aceptaba la modernidad. Como hoy en día realmente, como hoy en día algunos predicadores dicen de que el Facebook, de que el TikTok, de que realmente YouTube son la ventana del diablo, la herramienta del diablo, ¿no? Entonces, ciertamente, eso es otro de las consecuencias, de los factores que se ha vivido de las enseñanzas que han salido de la era de la cultura moderna. Y así podemos poner varios y muchos otros ejemplos que hasta hoy día ciertamente prevalecen en creyentes antiguos, que a veces cuando usted va a dialogar, su palabra, cuando dice rojo, es rojo y no vas a poder cambiarlo. ¿Se dan cuenta? Subjetivismo religioso. Se abrió espacio para movimientos basados principalmente en experiencias, visiones, manifestaciones subjetivas. Mira, dentro de la cultura moderna ha surgido el subjetivismo religioso, ¿no? Aún hemos escuchado todavía, quizás hoy en estos tiempos ya no se escucha, pero hacia 10 años atrás o 15 años atrás o 20 años atrás, cómo corrían los famosos casetes, ¿no? De muchos supuestos hombres o mujeres que han muerto y han ido al cielo, han ido prácticamente al infierno, han regresado. ¿Y quiénes son los únicos salvadores de predicar el evangelio? Visiones, donde ciertamente el hombre ahí se confiaba en lo que realmente veía, manifestaciones subjetivas, experiencias extáticas. A eso llamamos subjetivismo religioso. La separación de las responsabilidades sociales. Algunos sectores evangélicos, ¿no?, concentraron la predicación en la salvación individual y dejaron en segundo plano la responsabilidad social de la iglesia. Significa que prácticamente, ¿no?, que esto realmente ha afectado en gran manera, donde solamente como cristianos nosotros nomás hay que juntarnos, no hay que juntarnos con los de afuera.
Y en la misión se habla, en este caso, como algo centrípeta y como algo centrífuga. Cristianos centrípetas, mas no cristianos centrífugas. Realmente la separación de la sociedad trae realmente en poder convertirnos aún en ermitaños, creyentes ermitaños, ¿no? Creyentes ermitaños, que no hay que juntarnos con la sociedad, que no hay que pensar en la sociedad. Otros aspectos positivos de la respuesta cristiana serían estas. Mira, tenemos que entender de que no toda relación entre modernismo como también el cristianismo fue negativa, ¿eh? No hay que ver todo negativo, también fueron también realmente tiempos positivos. Vemos a estos hombres, grandes hombres, a quienes realmente aún conocemos de alguna manera, ¿no? ¿Y quiénes son estos hombres? Como John Wesley. John Wesley, en este caso, ciertamente es uno de los ejes para la teología pentecostal. John Wesley prácticamente es uno de los ejes, ¿ya? Para aún de la teología carismática. Tenemos a Jonathan Edwards, tenemos a George Whitefield, a Spurgeon, a Moody. Estos grandes hombres, aunque muchos de ellos quizás no coincidieron su perspectiva teológica, pero hoy en día nos sirve su teología para poder aprender. Estos hombres aprendieron a hacer teología mediante el uso de la razón. Aprovecharon el tiempo de esta cultura moderna para que ellos puedan sacar tantos libros que hoy en día se usan muchísimo. Esto es un desafío para nosotros hoy en día. ¿Cómo nosotros hoy en día cómo nosotros hoy en día podemos ciertamente aprovechar esta época que vivimos? He visto manitas levantadas. ¿No, Raúl? ¿O no ha bajado? No ha bajado, pues. ¿Ya? Entonces, el principio en este caso es, ¿ya? La iglesia no debe aceptar acríticamente la cultura, ni rechazarla completamente. Ese es un principio. Debe discernirla, responder bíblicamente. Por eso decía, ¿cómo? A ver, vamos hermanos, les planteo, ¿cómo, no? ¿Cómo hoy en día nosotros, con la fe cristiana, podamos aprovechar este tiempo que vivimos? Puesto que en la era de la cultura moderna, ¿no?, el protestantismo creció en gran manera. El hacer teología realmente se aprovechó a lo máximo, donde hemos visto el exégesis y la hermenéutica de aquellos grandes hombres, como también mujeres, que hicieron teología. Ahora, les planteo la pregunta, ¿cómo nosotros hoy en día podamos aprovechar esta cultura que estamos viviendo? A ver, les escucho. ¿Cómo usted puede aprovechar esta cultura que estamos viviendo? ¿No? Viendo la cultura moderna. Usted puede hablar.
Vamos, mis hermanos, a ver, estamos despiertos. ¿Cómo usted puede aprovechar la cultura que estamos viviendo ahora? Como cristiano, como hijo de Dios, es más, como estudiante de teología. Vamos, mis hermanos, a ver, opiniones. Adelante, adelante, Elías. Ya, bueno, hermano. A ver, en el sentido de aprovechar ese hermano, en el sentido de, así teológicamente, de aprender o de enseñar la palabra de Dios. Bueno, General, general. ya, bueno, en los sentidos tal vez de lo que es en este tiempo, que es en el siglo XXI, ¿no? Que bueno, mayormente ha avanzado la tecnología y todas las cosas, ¿no? Lo que son, el modernismo ha avanzado bastante, la ciencia, ¿no? Así como decía siempre la palabra de Dios, ¿no? Que la ciencia va a aumentar en bastante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, teológicamente sería yo, ¿no? A veces yo no tengo tiempo a veces, ¿no? Para poder tal vez ir al Instituto Bíblico y poder estudiar, ¿no? En allá internamente, ¿no? Pero sí tengo esa posibilidad de poder estudiar la palabra del Señor mediante una tecnología que es el MIT, ¿no? Y más adelante, hablando sobre lo que es de predicar el Evangelio, ahora, ¿no? Así como decimos, ¿no? No toda la tecnología que nosotros podamos tener es para, ¿cómo te puedo decirte? Para mal, ¿no? Siempre Dios nos da las cosas para que podamos utilizarlo de la mejor forma, ¿no? Así como Dios nos dice, nos da la capacidad de poder discernir qué cosas son buenas para nosotros como cristianos, ¿no? Para poder utilizar la tecnología de la mejor forma, porque sabemos, hermanos, que ahora la tecnología es muy importante para nosotros. Antiguamente tal vez no, nosotros teníamos miedo, ¿no? De poder predicar tal vez el evangelio, ¿no? Visitar, tal vez tocar la puerta de algún hermano, ¿no? O tal vez tocar la puerta de lugares, ¿no? Pero ahora tenemos la tecnología que nos hace suficiente, ¿no? Que tal vez podemos predicar mediante, no sé, mediante muchos links, ¿no? Tal vez mediante el Faz, mediante Facebook, mediante el TikTok, y es así, ¿no? Y eso nos da facilidades muy importantes para poder llevar mucho más allá la palabra del Señor, ¿no? Y también nos da la facilidad también de poder tal vez a llegar a muchas más puertas, ¿no? Y poder tal vez tocar muchos más corazones y poder tal vez llevar mucho más para lo que es, para la gloria de Dios, ¿no? Salvar muchas almas más, ¿no? Eso es lo que nos da la facilidad en este tiempo moderno, ¿no? Porque sabemos que ahorita, en este tiempo, siempre todos estamos, ¿no? Con las quehaceres, ¿no? Estamos ocupados en esto, en aquello, en el trabajo, y es así, ¿no? Y bueno, tal vez podemos, cuando tal vez las cosas, así como dice el Señor Jesucristo, cuando regrese, no vamos a tener excusa de decir, no, Señor, no tenía tiempo, Señor, no podía, ¿no? No es que trabajaba, Señor, ¿no? Sino que Él sabe cómo en este tiempo a nosotros nos puede captar el Señor, ¿no? Mediante la tecnología. Y sabemos también que la tecnología es algo que tal vez está en nuestro contra, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante también esa tecnología hay también, ¿no? Que hay muchas cosas que tal vez contradicen hasta al Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas también y es muy importante en este tiempo moderno, en esta cultura moderna, la tecnología y muchas cosas que tal vez nosotros podemos sacar provecho, ¿no? El Internet, buscar libros tal vez mediante PDF, y es así, ¿no? Es bastante, ¿no? La tecnología que ha avanzado, y es para bien, ¿no? Para el cristiano siempre tenemos que estar, ¿no? El cristiano está en eso, ¿no? Tenemos que estar a la altura de la tecnología, ¿no? No quedarnos atrás, porque sabemos que esta generación es distinta. Sabemos que la generación que era anterior era distinta, ¿no? Pero esta generación que ahora vivimos, el siglo XXI, es una generación donde tal vez todo se sensibiliza mediante la tecnología, ¿no? Y es así. Y en eso sería mi acotamiento, hermano. Gracias. Interesante. Nathan. Bueno, pastor, respondiendo a la pregunta que usted ha formulado, pienso de que es importante, al menos en esta cultura moderna, también, ¿no? Saber, digamos, trabajar, saber estudiar, saber moverse mediante la cultura moderna, ya que Pablo también en su época, en su tiempo,
era Pablo, él más o menos se amoldaba, ¿no? Más o menos que entendía la cultura y usaba la cultura de, digamos, de los gentiles, de los judíos, para poder enseñarles acerca de la salvación. Entonces, en estos tiempos, por ejemplo, muchos dicen que el TikTok es, digamos, no es del diablo, eso no sirve, ¿no? Pero también vemos que en los TikTok ahora existen devocionales, también existen enseñanzas, en YouTube también existen plataformas o canales que enseñan de teología, bueno, sana doctrina también, ¿no? Y así sucesivamente, entonces pienso que como cristianos deberíamos usar la cultura moderna ahora, en este tiempo, para poder enseñar y también para poder aprender, pastor. Interesante. Samuel. Pastor, respondiendo a lo que usted pregunta, la era moderna tuvo su auge, tuvo su momento de brillar. La humanidad se había confiado tanto en la razón, en la tecnología, pero lo único que causó es un, un vacío existencial y eh, un, ¿cómo podríamos decir? Un desánimo a lo que es toda la esperanza que la humanidad había puesto en estos aspectos. Donde dice el material que dice que el rico se volvió más rico, que el pobre se volvió más pobre, y esto generó a la desigualdad, a la desconfianza, y a raíz de esto nace la posmodernidad, en la cual estamos ahora, ¿no? Donde surge, digamos, como un resultado de una era que aparentemente ha brillado, pero ha causado muchos problemas en diferentes aspectos. En especial en lo que es el cristianismo, ¿no? De que justo lo que causó la modernidad es que hay muchos ateos agnósticos en este tiempo, porque lo han elevado a Dios, a lo espiritual, a lo que es, digamos, comprender con la razón humana. En este aspecto, en este tiempo donde el individualismo surge y todo es relativo, ya no hay una verdad absoluta, lo han puesto a Dios a un lado, ¿no? Y generalmente cada uno ha buscado su propia verdad. En este aspecto vivimos ahora donde el cual es difícil entrar a un corazón, digamos, a una humanidad desconfiado, a una humanidad que ya no tiene esperanza, ¿no? Vive el momento, ¿no? Y ya no tiene una esperanza del futuro. En este tiempo nos toca volver realmente a la palabra de Dios, volver a entregarnos a Dios, a que Él realmente tome el control de nuestras vidas, cambie nuestras formas de ver, cambie nuestros paradigmas, para que realmente el poder de Dios haga su obra en la humanidad. Eso es lo que nos toca. Más allá del conocimiento, más allá de que podamos tener grados o estudios, más allá de eso está el acercarse humildemente a Dios y depender de Él. Y creo que la humanidad ahora espera esto, no de un cristianismo que se habla, que se predica, que se utiliza tecnología o lo que sea, ¿no? Para alcanzar a otros, sino de un cristianismo que se demuestre realmente el amor de Dios a través de una persona. Creo que eso es lo que va a cambiar. La Biblia dice que la ciencia pasará, mas mi palabra no pasará, dice. Entonces, esto ya ha sido escrito, que iba a pasar estas cosas, pero su palabra va a ser y seguirá siendo propicia para la humanidad. Solo eso, pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien. Hermano Bill, y luego para seguir avanzando.
Perfecto, maestro, rapidito nomás. La pregunta fue cómo aprovecharías tu fe en esta cultura moderna, ¿verdad? Adelante, Am, adelante. Perfecto. Bueno, yo estaba pensando solamente en dos cosas, como es una pregunta muy personal, entonces lo respondo muy personal. Yo estaba, bueno, y por ejemplo en mi congregación estamos aplicando lo que es ah, disculpe, bueno, yo estaba pensando en lo que es por ejemplo, lo que es el evangelismo. Bueno, en esta cultura, por ejemplo, en la cultura, bueno, Cusco que vivimos, claro, obviamente somos infectados por la modernidad occidental o, a ver, hay- puede cambiar formas, modos, por ejemplo, de compartir el Evangelio de Cristo. Podemos hacer, por ejemplo, por medio de redes. Como jóvenes, por ejemplo, nosotros hacemos eso de evangelismo por las redes sociales. No sé si alguna vez han escuchado de Maranata por ahí, pero salimos a las calles y también utilizamos lo que son las redes medios sociales para evangelizar, de alguna manera llevar ese evangelio de salvación a aquellos que no están ahí en ese lugar. Y utilizamos Facebook, TikTok, los dos redes sociales. Pero el mensaje sigue siendo lo mismo lo que Pablo predicó a los hermanos de Asia Menor. Es el mismo evangelio que Pablo predicó. Entonces, ahí puedo tal vez yo decir, ¿no? Que, claro, podemos utilizar lo mejor para llegar a esta cultura, sus propios costumbres o valores, pero sin distorsionar el mensaje principal de la escritura, aunque es un poco muy desafiante eso para nuestra era, ¿no? Y otro, y esto como último, en cuanto al conocimiento. Yo creo que para mí, al menos, conocimiento es muy importante, muy relevante, porque ahorita, por ejemplo, veo en la sociedad donde yo vivo, y es más, donde yo congrego, hay muchos jóvenes que vienen con muchas preguntas. Evidentemente, responder a cada una es muy difícil. Entonces, lo que planteo es, bueno, ahora hay mucha información y puedo yo tener a mis manos los libros que yo quiera digitalmente, entonces yo puedo esgrimir, puedo leerlas, esgrimirlas, leerlas, esgrimirlas, leerlas, y de esa forma puedo tal vez hallar, ¿no? Respuestas muy generales, muy estándares para ellos, de alguna manera, para ayudar. Bueno, eso aprovecharía de esta cultura moderna, porque es lo que consigo traer la tecnología, ¿no? La era de la información. Bueno, de esa forma trabajé aún más y bueno, estaba también trabajando con los chicos, ¿no? Y seguimos ahí. Eso sería mi aporte. Correcto, mi hermano. Muy bien. Entonces, continuando, estamos en 11, ¿no? Aspectos positivos de la respuesta cristiana. 12, la apologética cristiana. Mira, dentro de la era de la cultura moderna, así como ha crecido ciertamente otras ramas, otros aspectos, pero también, ¿no? La apologética realmente fue una de las herramientas que se ha mantenido y que se ha formado en medio de esta cultura moderna. ¿Ya? Entonces, mira, realmente una tradición apologética que ha buscado presentar la racionalidad de la fe cristiana, ¿no? Entre los nombres mencionados están, pues, como Pascal, Lewis, Francis Schaeffer, ¿no? Schaeffer, Schaffer también, ¿ya? Michel Grain y así entre otros, que realmente se han levantado en poder hacer la apologética, o sea, defender la fe de la razón humana, ¿no? Y su propósito fue responder intelectualmente a los desafíos de la filosofía moderna, pero aparecen un nuevo problema allí, donde los argumentos construidos para responder al hombre moderno racionalista comenzaron a tener menos impacto en una nueva generación. Por eso, esta separación del racionalismo moderno abrió prácticamente ¿ya? Un camino hacia un nuevo paradigma epistemológico y una nueva manera de ver la vida. En este caso, vendría a ser el postmodernismo. De tal manera, ahí en
como forma de conclusión a esta era de la cultura moderna, ciertamente la modernidad no fue simplemente una época histórica, sino un profundo cambio de paradigma que ha transformado la manera de entender la realidad, ¿no? Dos, la modernidad colocó prácticamente un fuerte énfasis en la razón, la ciencia, el individuo, el progreso, la tecnología. Así también, la modernidad tuvo una relación compleja con el cristianismo. Aportó herramientas muy útiles, pero también presentó fuertes desafíos, en este caso, a la fe cristiana. Algunos corrientes cristianos adoptaron premisas modernas de manera acrítica, produciendo transformación en teología, hermenéutica, apologética, vida eclesial. Así que la iglesia necesita comprender, en este caso, el pensamiento de cada época para comunicar fielmente el evangelio, sin sustituir el mensaje bíblico por las ideas dominantes de la cultura. Mire, mis hermanos, quiero terminar diciendo, si el cristianismo de hoy día no lee la cultura, no observa la cultura, no ve la cultura, realmente no vamos a hacer alcanzar la palabra, el evangelio, con exactitud. Tenemos que comunicar fielmente el evangelio, a pesar que haya tiempos de sustitución, tiempos donde realmente tiene como el pro, como contra en todo ello. Bien, mis hermanos, muchas gracias por cada uno de ustedes. Gracias también por vuestro aporte. Ahí tenemos otro trabajito, ¿ya? Por grupo.